Pues sí, fue pronto. Hablemos sobre el tema de Bellas Artes, Emiliano Zapata y la pintura del artista Fabián Chaires. Para los que no están muy enterados, les hago un pequeño resumen de qué es lo que sucedió. La situación es que la pintura La Revolución, pintada por el artista Fabián Chaires, generó bastante polémica en México, porque dentro de esta pintura podemos observar a una persona con un parentesco a uno de los llamados héroes de nuestra patria, el caudillo del sur, Emiliano Zapata. Desnudo a excepción de un sombrero y unas zapatillas, se muestra un hombre con una postura erótica encima de un caballo con una erección. Esto ha indignado a muchos mexicanos porque uno de los símbolos de la Revolución Mexicana es presentada de esta manera tan denigrante. Inclusive la familia de Zapata salió a pedir que se quitara esta pintura de Bellas Artes porque era un insulto hacia su familia. Para nosotros como familia es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay. Así que bien, ¿qué pasa con esta pintura que generó tanta conmoción que inclusive el presidente de la República Mexicana tuvo que hablar sobre el tema? Este asunto del retrato de Emiliano Zapata ha generado polémica. Yo estoy pidiéndole a la Secretaría de Cultura que atienda este asunto para que se busque la conciliación. Mi nombre es Torian y bienvenidos a mi espacio virtual. Esta pintura la podemos encontrar actualmente en la exposición que se llama Emiliano Zapata después de Zapata, la cual es una exhibición. Fue inaugurada el 27 de noviembre de este mismo año y se quitará el 6 de febrero del próximo año 2020. Se encuentra dentro del Palacio Museo de Bellas Artes, México. Y bueno, básicamente la exposición plantea un recorrido a partir de las diferentes representaciones que se han hecho del caudillo a lo largo de 100 años. Entonces es una exposición donde no solamente encontramos esta pintura en específico, que es la que ha generado polémica, sino que podemos encontrar muchísimas más pinturas, dibujos, caricaturas, etcétera, que representan al mismo Emiliano Zapata, pero pues de diferentes temporalidades después de su muerte. Esta pintura no fue hecha específicamente para esta exposición. Como les digo, esta exposición solamente recopila representaciones que se han hecho a lo largo de estos 100 años. De hecho, esta pintura se creó en el 2014 y ya había sido expuesta en otros recintos, pero es hasta ahora que tomó tanta polémica y tanta relevancia. ¿Por qué entre tantas formas de representar a Zapata, esta en específico generó tanta polémica y por qué hasta ahora? Es interesante, Zapata es recordado como un héroe de este país, México, y su figura se ha convertido en un símbolo de revolución. Yo creo que el contrario de la revolución siempre es el régimen, y creo que en México el régimen es machista y patriarcal. Hubo polémica no porque atentara contra el héroe Zapata, sino más bien porque atenta con la moral que nos construye como mexicanos. Lo podemos ver como un héroe revolucionario, como un símbolo racial, lo podemos ver como guerrillero o hasta como bandera de movimientos activistas y hasta feministas, pero verlo desnudo y erótico no. Y es más, inclusive parece que es gay, y un héroe de México no puede ser gay. Pero bueno, esto es obvio. ¿Qué más sucede con esto? ¿Qué hay detrás de toda esta conmoción que se ha generado a partir de esta pintura? El arte en México siempre ha estado presente dentro de la enseñanza de lo que es ser mexicano y dentro de la enseñanza de lo patriótico. Por ejemplo, los muralistas fueron los que se encargaron de crear todo el imaginario que conocemos hoy en día de la independencia de México. Por otro lado, artistas como Tamayo, por ejemplo, se enfocaron en representar imágenes de la Revolución Mexicana enalteciendo el poder del pueblo. Y dentro de nuestros libros de historia de la Secretaría de Educación Pública se nos mostraban este tipo de pinturas, este tipo de artistas que pintaban y que enaltecían lo que era el ser mexicano. Fabián Chaires es consciente de ello. Y dentro de esta pintura, y no solo de esta, sino de otras que también ha hecho, muestra composiciones que nos remiten al imaginario que nos han dado todo el tiempo respecto a México, pero lo contrapone con una de las cosas más rebajantes que existen, y es la sexualización. El cuerpo desnudo como objeto de la mirada y el placer de otros debilita la imagen. Es muy interesante que se haya adjudicado esta imagen con la feminidad o con la homosexualidad por tener una carga sexual. No es por esto mismo que existe el feminismo, porque la visión patriarcal siempre ha sexualizado a la mujer, rebajándola que su existencia es para servir los placeres y deseos del hombre. Porque vemos este Zapata sexualizado y lo atribuimos con una mujer. Anatómicamente es evidente que es hombre. Es interesante porque lo que hace que creamos que es femenino no tiene que ver para nada con una mujer, sino con los símbolos que construyen la figura de lo femenino. El maquillarse, el usar zapatillas, el ser sexual y provocativo. Y entonces, ¿ser erótico es algo que solamente las mujeres pueden hacer o pueden ser? ¿Se dan cuenta que estos símbolos femeninos vistos en un hombre reflejan cierta debilidad? ¿Por qué en una mujer no es lo mismo? ¿O si lo es? Yo no veo en esta pintura a un hombre afeminado. Veo a un hombre utilizando los símbolos que han sexualizado al género femenino y lo han
rebajado. Con esto no estoy diciendo que maquillarte o que ocupes zapatillas o cualquiera de esto te hace débil, más bien estoy justamente diciendo que no lo es. Y es muy interesante que visto desde la figura de Zapata, pareciera que hacer este tipo de cosas primero te encasilla en ser femenino y segundo, eso te hace débil o hace que la imagen se fracture. Y por otro lado, ser erótico o sexualmente provocativo te hace homosexual como hombre. Para definir la inclinación sexual de una persona necesitamos mínimo de 2 individuos. En la pintura solamente hay uno solo, entonces no podríamos decidir si es homosexual o no es homosexual. Pero entonces, ¿por qué en esta pintura se adjudicó la homosexualidad también? ¿Es acaso que el hombre mexicano no puede disfrutar de su sexualidad? Y en caso de que Zapata fuera gay, o en este caso sí fuera representado como gay, ¿está mal? ¿El hombre mexicano no puede tener otro placer sexual que no sea el de la mujer? ¿Por qué la homosexualidad masculina es la que más repercute dentro de nuestra moralidad, pero la femenina hasta cierto punto se invisibiliza? Son preguntas que no planeo resolver, sino más bien se las estoy tirando un poco al aire con el fin de que también las reflexionemos juntos. Y volviendo directamente con el tema de la pintura de Chaires, porque esa es una pintura que fue creada hace 5 años y que ya había sido expuesta anteriormente, ¿por qué hasta ahora es que hace ruido? En términos de visibilidad, el Instituto de Bellas Artes básicamente está ratificando el trabajo de Chaires a partir de la primicia curatorial de la exposición Zapata después de Zapata. Pero la pieza ya había sido exhibida en el 2015 en la Galería José María Velasco, un espacio que forma parte de la gestión de Conaculta y de Limba, y sin embargo su alcance no fue el mismo que está teniendo en estos momentos. De esta manera se puede comprender que este fenómeno deriva de la hegemonía de la institución y la carga simbólica de su jerarquización. Es interesante cómo todo el mundo se alarmó en el momento en el que la institución validó la obra. No solamente eso, la obra ya existía, llevaba 5 años existiendo y hasta que llegó a una institución de este tipo fue que existió para los demás. Si la institución no lo reconoce, no existe, y ahora que existe dentro de Bellas Artes nos da miedo que se vuelva una norma. Ese es el miedo de los mexicanos molestos con esta pintura, que al estar respaldada por una institución se vuelva una norma o se normalice dentro de nuestra moral la homosexualidad o el empoderamiento femenino. ¿Por qué asumimos realidades a partir de la institución? Me parece que la trascendencia e importancia de esta pintura no radica específicamente en la pintura, sino en esto mismo que estamos discutiendo en este momento. Es cómo lo percibimos y desde qué perspectiva. La pintura ni siquiera trata de todo lo que estamos diciendo, o bueno, no en términos generales. No atenta contra Zapata, no busca hacer gay a Zapata, tampoco habla de que Zapata era femenino. La pintura solamente ocupa a un símbolo y lo contrapone con otro símbolo para denunciar o visibilizar cierta situación dentro de México. La pintura es erótica y es sexual, pero eso no la determina dentro de la homosexualidad o dentro de la feminidad. Yo dentro de ello veo un hombre, y dentro de lo que construye un hombre me parece sorprendente que no podamos concebir que un hombre puede ser erótico o puede ser sexual. Es evidente que dentro de nuestra moral mexicana esta pintura iba a generar una carga negativa. Creo que esta pintura nos ha confrontado y nos ha mostrado una de las grandes problemáticas del país, y no es como que antes no existiera y no es como que antes no lo viéramos, pero lo que sucedió con esta pintura en específico, entrar a Palacio de Bellas Artes por la fuerza, querer... ¡Fuera los idosos! Las agresiones aumentaron. A empujones y patadas, los campesinos sacaron a los activistas del Palacio de Bellas Artes. Creo que nos muestra todavía una cierta intolerancia de parte de lo que nos construye como mexicanos. No sé qué vaya a ocurrir, no sé si la van a quitar, no sé si la van a censurar, espero que no. Yo creo que Bellas Artes no tiene que ceder ante la presión que está generando la opinión pública con esta pintura. Creo que más bien se tendría que dar seguimiento a esta misma acción y generar diálogos respecto a la construcción moral del mexicano. Lo que sí es que ha generado algo, ha reafirmado cosas y sobre todo ha demostrado el poder que tiene el arte ante la sociedad. Yo en lo personal les recomiendo ir a la exposición. Yo no he ido a la exposición, espero que cuando vaya les haga un video respecto a ello. Si van a la exposición espero vernos por ahí. Y pues eso es todo por este video. Se pueden suscribir a mi canal. En la descripción del video les voy a dejar los links para que vayan y me sigan. Y eso es todo. No sé cuándo nos volvamos a ver, pero espero que sea muy pronto. Nos vemos hasta la próxima. Bye.